Abra por favor su Biblia en Génesis 29. Y voy a leer desde el versículo 15 al versículo 35. Y les aclaro que voy a leer desde la Biblia textual, cuarta edición, está traducida directamente del hebreo al español. Génesis 29 y tomó desde el versículo 15. Y dijo Labán a Jacob: por ser mi pariente me has de servir de balde, indícame cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran alicaídos, en tanto que Raquel era de hermosa apariencia y bello semblante. Y Jacob se había enamorado de Raquel, de modo que dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y respondió Labán: mejor que te la dé a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como unos pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, pues mi plazo se ha cumplido para llegarme a ella. Reunió entonces Labán a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se llegó a ella. Y Labán había entregado su sierva Zilpa a su hija Lea como criada. Y llegada la mañana, he aquí era Lea. Y él dijo a Labán: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán dijo: no se hace así en nuestro lugar, de dar la más joven antes que la primogénita. Completa las semanas de esta, y se te dará también la otra, por la labor que harás para mí otros 7 años. Y Jacob hizo así, y completó la semana de aquella. Y Labán le dio por mujer a su hija Raquel. Y a su hija Raquel dio Labán su sierva Bila como criada suya. Y se llegó a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y le sirvió otros 7 años. Viendo Adonai que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo: ha visto Adonai mi aflicción, y ahora me amará mi marido. Lea volvió a concebir y parió un segundo hijo, y dijo: ha oído Adonai que era menospreciada, y me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: esta vez mi marido se sentirá ligado, pues le he parido 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió una vez más, y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Aleph Kaf Adonai. Por tanto llamó su nombre Judá, y dejó de concebir. Sí, lo mencionamos, recuerda que lo mencionamos. Y no pudo salir estos personajes de mi corazón. Sé que es algo por parte del Espíritu Santo. Hemos estado hablando estos domingos de la vida de Jacob, la enseñanza, la verdadera realidad que se vivía en el corazón de él, en el corazón de la familia, en la relación con Dios, en la batalla que tenía, las batallas que tenía que librar la verdad. Pero este pasaje tiene muchos personajes en los cuales pudiésemos enfocarnos, pero en esta noche exclusivamente nos vamos a enfocar en Lea. Y como no se trata de una prédica, no se trata
tampoco de un estudio bíblico. Realmente lo que el Señor hace en este tiempo es una administración. Estoy segura que muchos de nosotros nos vamos a identificar con el proceso de Lea y necesitamos entender hacia dónde nos está llevando el Espíritu Santo. Así como a Lea, por medio de lo que vivió, por medio de lo que tuvo que padecer, el Espíritu Santo la guió. Nada más ni nada menos que a ser una ancestra de Jesucristo. Y realmente, cuando nosotros comenzamos viendo este pasaje, cuando comenzamos a leer, encontramos un Labán que es realmente legítimo familiar de Jacob. Su comportamiento engañador, en diferentes oportunidades, él le dice a Jacob: ponte salario. Ahí en el que leímos, le dijo una vez, pero más adelante, mínimo son 3 veces que lo engaña, diciéndole: ponte salario, a fin de que te quedes conmigo. Y siempre tenía alguna jugada fraudulenta. Y como eso era evidente, hacía parte también del proceso de Jacob. Él fue engañador, suplantador, y ahora padece una suplantación. Y es interesante cómo nos describe desde que comienza esta historia el aspecto de Lea. Hay diferentes versiones. En algunas dice que los ojos eran delicados. En esta versión, que como les comenté es directamente del hebreo al español, dice alicaídos. Y creo que es más exacta realmente, porque el nombre Lea significa cansada. Cansada, significa melancólica. Entonces sí está muy relacionada con que sus ojos fueran alicaídos. Y además es más entendible unos ojos alicaídos que delicados, en fin. Creo que realmente... ¿Qué era qué? No, muchas versiones piensan eso, que es visca. No, de hecho también es legítima en algo esa interpretación, porque el que haga el foco de su mirada puede tener relación con que tuviese algún extravío, algún estrabismo en el ojo, sí, porque si estaba alicaída, estaba con los ojos cerrados, bajitos, es muy probable que estuviera escondiendo un defecto físico. A la final, lo que la Biblia nos quiere decir es que no es tan hermosa como él. Y eso generó, no creo que solo eso. Realmente, cuando nosotros vemos el trato que le da Labán a Lea, encontramos que por el contrario de lo que pasaba en la casa de Jacob y de Saúl, en donde el papá Isaac prefería al primogénito, nosotros vemos acá un Labán que trata a su hija sin ninguna consideración. En ningún momento nos dice cómo le dijo, cómo se la presentó, si ella estuvo de acuerdo, si ella no estuvo de acuerdo. Realmente nosotros vemos a una mujer menospreciada de cabo a rabo, desde su cuna paterna. A la final ella fue una víctima en el sentido que fue casada con Jacob, su padre la cogió y la entregó. Ella no hizo como Jacob, que fue, se vistió, se puso pelos de camello, llevó el guisado de su madre, todo para suplantar. La Biblia nos deja entrever que esto todo lo planeó Labán. Y es tremendo porque aquí
vemos un fraude que se le cometió al defraudador principal de la historia. Y es interesante que cuando él reclama, el padre le dice, no, pues es que aquí no se usa que yo te dé la menor. Sacar la mayor, la primogénita. Ahí sí. Claro, cuando uno se pone a recapitular, Jacob venía también con otro formato. Él no tuvo en cuenta eso, porque pues él era el segundo, pero él fue el llamado a tener el primer lugar, la preeminencia. Entonces, en realidad, nosotros nos tenemos que sorprender, porque el personaje que aquí pareciera ser el menospreciado, el usado, utilizado, el débil, porque más adelante se evidencia lo que había en su corazón, la forma como ella se exponía delante de su marido. Digamos que quedaba expuesta su debilidad, su dolor de no ser amada como Raquel. No solamente para casarla necesitaron hacer un paquetazo, no solamente cuando su esposo se da cuenta que es ella, inmediatamente reclama. O sea, imagínense lo que ella pudiera haber sentido cuando el rechazo que ella tuvo que haber sentido cuando él la mira y dice, ¿qué es esto? ¿Qué haces tú aquí? Y comenzamos a ver que el personaje que parece ser el desechado, el triste, el olvidado, el que la pasó mal, al que le fue peor, termina siendo el honrado por Dios. Y hay tanto que aprender de ello. Pero yo creo que el Señor hoy nos quiere enfatizar cómo ve Él a aquellos que son menospreciados. Y creo que todos los que estamos aquí, si alguno no, pues gloria al Señor también, ha tenido que lidiar en su vida con el menosprecio. Ha tenido que lidiar con que incluso desde su cuna, su padre, su madre, aún amándole, le menosprecia. Y todos hemos tenido que lidiar muchas veces con frases como tú no puedes hacer eso, eso te queda grande, eso no es para ti. A ti te falta fuerza para eso. El bueno, la buena para esto, para aquello es el otro, tú no. Lea era esa mujer. Entonces no tiene nada de extraño que su nombre sea cansado, que su nombre sea melancólica, porque es que tuvo que bailar con eso toda su vida. Y es absolutamente agotador intentar todo el tiempo mostrarle al otro que sí. Es absolutamente desgastante que se le pase a uno la vida demostrando que uno sí puede hacer las cosas bien, que uno sí puede, que uno sí tiene, que uno si se esfuerza uno lo hace, que cumplir es agotador. Pero la mirada de Adonai estuvo sobre ella, dice la Biblia. Mientras todos los demás ya le tenían un rótulo, como decía, la visca, la débil, la poco agraciada, quién sabe, no sabemos cuántos años tenía. No sabemos cómo. A lo mejor el papá dijo, no, pues es que si no la coloco ahora ya no la coloco. Y así se lo decía. Ya, así te tocó.
Dale, cámbiate, ponte, porque si no te caso así, sin que te vean, sin que sepas que eres tú, no te vas a casar. ¿Usted se imagina cómo fue ese momento? Cuando ella conoció a Jacob trabajando 7 años por su hermana, y está claro que es por su hermana, ¿no creen también? Siendo ella la primogénita, ¿qué pensaría esos 7 años? Pero cuando llega el momento y le dice el papá, ¿cómo sería? En fin, el punto es que a ella, Adonai la miró. Y la Biblia dice algo tan hermoso. Él vio que era menospreciada, y como era menospreciada, él abrió su matriz. La matriz nos habla de fruto. Él vio y dijo, ahora yo te voy a hacer a ti fructífera. Ahora tú vas a dar fruto más que todos. Le abrió la matriz, dice la Biblia, mientras que Raquel era estéril. Bueno, no voy a criticar a Raquel. Raquel está en su proceso. Lo cierto es que Jacob pensaba que su mujer era Raquel, y si a él lo hubiesen puesto a escoger, él hubiese escogido que su línea, la línea del Redentor, fuera por Raquel, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero resulta que el fruto, Dios decidió, el fruto de salvación, Dios decidió darlo por Lea. Y el proceso de Lea claramente no podía ser cualquier cosa. Porque cuando Dios nos elige, es tremendo, porque cuando Dios nos elige viene mucho menosprecio. Y podríamos decir que es primero el huevo o la gallina. Porque en Romanos 1:27 nos dice, porque de lo vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los sabios, de tal manera que nadie se vanagloria. Entonces, el huevo o la gallina. Lo importante aquí es saber cómo torna Dios el menosprecio en honra. Pero este proceso de aquí a acá es duro. Lea vivió un proceso muy duro. Él le abre la matriz, hace que ella dé fruto más que todos. Pero fíjense que ella comienza, pero ella en ese camino tortuoso, es doloroso, cuando uno ve que cada hijo que le daba para ella tenía un significado y tenía una esperanza diferente. Y es que el objetivo de Dios era honrarla, porque Dios la escogió. Y ella tuvo que bailar con mucho menosprecio, pero estaba escogida por Dios. Ahora, ella tendría que caminar un camino nada sencillo. La Biblia dice que tuvo su primer hijo. Y le voy a pedir a alguien que esté acá, yo voy a leer la versión que ya expliqué, y usted si tiene Reina Valera, por favor. Voy a leer el versículo 32, dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo, he aquí Adonai, y dijo, ha visto Adonai mi aflicción, y ahora me amará mi marido.
Reina Valera dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Por eso les digo, no era nada sencillo. Dios la había escogido a ella. Dios la había tocado, le abrió la matriz, la puso a dar fruto, a pesar del menosprecio con el que tenía que lidiar. Comenzó a dar fruto. Pero cuando ella tiene su primer hijo, su primer fruto, dice, entonces significa es aquí el hijo, o es aquí el hijo de Dios. Pero realmente la esperanza de ella con la manifestación de ese fruto en su vida es que su marido le ama. Es la aprobación de aquellos que le han menospreciado. Una persona que busca reconocimiento permanentemente, muy probablemente ha sido menospreciado. Y el tema es que la búsqueda del reconocimiento está tratando de suplir su inseguridad. Ella buscaba ser amada por Jacob. Y aun cuando su hijo Rubén era producto del toque del Espíritu de Dios sobre ella, y ella lo reconocía, porque miren el nombre que le pone, hijo, he aquí el hijo, he aquí el hijo de Dios. A pesar de eso, ella lo que espera es que los otros vean que es bendecido. Su marido le ame por cuanto ella pudo hacer algo. ¿Se acuerdan lo que les decía hace unos minutos? Qué agotador es tener que estarle demostrando a las personas que no vale la pena. Imagínense lo agotador que es tratar de ganarse el amor del esposo a punta de darle hijos. ¿Usted sabe lo que es? Es muy triste. Es un camino duro el que recorrió Lea. Y obviamente eso no pasó. Entonces, la Biblia nos dice que ella pudo concebir otro hijo. Y ese segundo hijo lo llamó Simeón. Y ella dice, leo entonces, el versículo 33, Lea volvió a concebir y parió un segundo hijo y dijo, ha oído Adonai que era menospreciada y me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Dios ha escuchado. La relación de Lea con Dios, con Adonai, cada vez se nota más real. Y saben, Dios ha permitido que haya menosprecio en tu vida y en mi vida, porque ese menosprecio nos ha obligado a conocerlo, a Él. Amén. Más y más. Nos ha obligado a pasar de estación en estación, a profundizar. Hemos necesitado del que nos ve y del que nos escucha. Y continúa. Lea entonces concibió otra vez y parió un hijo. Claro que la Biblia no nos dice exactamente cómo eran los tiempos.
Concibió otra vez y parió un hijo y dijo, esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, pues le he parido 3 hijos. Por tanto llamó a su nombre Leví. Leví significa el que une a los suyos. Y es tremendo porque fue su tercer hijo. Y ese tercer intento la convenció a ella de algo. Ese tercer intento, además, el nombre Leví, la tribu de Leví, le fue honrada por el Señor. La línea sacerdotal, imagínense, y el Mesías de sus genes. De la cansada, de la de ojos alicaídos, de allí salió casi nada. Pero cuando leo este pasaje, cada vez me convenzo más que ella con el tercer intento, con su tercer hijo, ella se convenció de algo. Le puso por nombre Leví, el que une, este hijo me va a unir con Jacob. Él ya no podrá resistirse a mí. Le he dado 3 hijos, no son 1, no son 2, son 3. Pero tampoco pasó. En esa ocasión tampoco su expectativa se cumplió. Aquel que la menospreciaba siguió amando más a Raquel. Y para nada es un secreto que amó a los hijos de Raquel por encima de los otros. Porque esa era la mujer que él amaba. Y ella de alguna manera se convenció con ese tercer hijo que su seguridad, que el valor que ella tenía nunca iba a ser ni visto, ni escuchado, ni reconocido por Jacob. Y el menosprecio ha sido necesario en nuestra vida para que dejemos de buscar la aprobación, el reconocimiento, el amor, la aceptación de otros. Incluyo familia, jefes, amigos, trabajo, incluyo todo. Cuando tu seguridad está en lo que piense el otro de ti, en lo que piense tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu jefe, tu pastor, estamos en problemas. Porque todos los seres humanos nos equivocamos y todos tenemos emociones y todos nos inclinamos por las emociones. Jacob, ningún lugar nos dice que Jacob fue malo con él. Pero amamos a Raquel, ¿qué hacemos? Fue la mujer que dio y la que amó. No más. Tampoco dice que no la amara. Dice la amó más. No podemos acusarlo de cosas que no nos dice la Biblia. Y mira que se llegaba a ella, ¿no? Le tenían que atraer porque aún teniendo su mujer, a Raquel, que sabemos que este matrimonio pues no era el modelo del Señor, él no tuvo por qué tener 2 mujeres, mucho menos llegarse a sierva, o sea, nada de eso. Pero ok, con lo que había se bailaba. Pero lo cierto es que la aceptación de Lea, el llamado de Lea, a la final nosotros podemos pensar que Jacob nunca lo pudo ver. Porque Jacob nunca supo que de Leví salieron la tribu sacerdotal, ni que de Judá salió la tribu gobernante.
No lo supo. Y así somos, los padres, los pastores, los jefes, los amigos, no sabemos. Por eso es que si ponemos nuestra confianza en cómo nos trata, cómo nos reconoce, si lo ve o no lo ve, ve que yo estoy sirviendo, ve que yo tengo un corazón, ve que yo le hago, ve que yo estoy dando fruto, sí, buenas, estoy dando fruto. Así va a ser. Vamos a cansarnos. La tristeza nos va a alcanzar. La melancolía nos va a abrazar. Pero es hermoso cuando llega el cuarto hijo. Porque de alguna forma ya ella se convenció. Ya ella soltó esa carga, esa necesidad. Y la Biblia nos dice, y concibió una vez más. Y parió un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Efta Adonai. Por tanto llamó su nombre Judá. Y dejó de concebir. ¿Para qué iba a concebir más? Si de allí vendría el Redentor. Ya. ¿Cómo llegó allá? No fue fácil. Dolió. Fracasó. Al menos en lo que ella quería, intentaba, esperaba, sí, pero no en Dios. No te equivoques. Lo que tú ves como fracaso no lo es en Dios. Amén. Él te está llevando al punto. El punto es ese. Ay, esta vez doy gracias. Esta vez solo te doy gracias. Esta vez yo solo te alabo, te exalto a ti, porque tú me viste a mí y me escuchaste a mí y me hiciste dar fruto cuando nadie me veía. Porque tú me rescataste. Adoración. Qué fuerte es saber, amados, que nuestros procesos de menosprecio, de intentos fallidos, de fracasos, nos han sido necesarios para aprender a adorar. De lo contrario, no. Nos agarraríamos de los triunfos. La vanagloria nos alcanzaría. Por eso bailamos con nuestras debilidades, con la vileza que hay en nosotros, que en Dios, en su poder, por medio de su gloria, se convierte en alabanza. Entonces, permitamos, en el nombre de Jesús, que sea lo que sea que estemos viviendo, en el área que sea, Dios la conoce. Demos a luz ese cuarto hijo. Hemos estado dando frutos, yo lo sé. Hemos estado dando a luz, pero hoy el Señor nos dice, ¿qué nombre le has puesto a tu fruto? ¿Con qué expectativa lo has traído? Que podamos dar a luz ese cuarto. Alabanza, adoración. Él nos miró, no necesitamos más. Nuestra seguridad está en Él. Disfrutemos en Él. Miren, lo que Dios está haciendo con su vida es algo que marcará generaciones. Y lo más probable es que yo no lo vea. Pues porque yo quiero vivir bastante, pero lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros es algo que va a marcar generaciones. ¿Qué podía imaginarse Lea con todo lo que tuvo que vivir? Y que su favor no había sido solo tener esos hijos, que en esos hijos era que estaba la promesa. Usted y yo no tenemos idea de en esas áreas tan machucadas lo que Dios va a hacer.